Voy a mostrar por ahora las primeras preguntas. Acá el nombre de ustedes, la fecha, bueno, nota, lo pondremos más adelante. Y explique la naturaleza de las señales siguientes. Y acá ustedes van a tener 4 señales. ¿Qué les parece que es esta señal? Si hablamos de señales digitales y señales analógicas. ¿Esto es una señal de naturaleza digital o de naturaleza analógica? Esta gráfica que me está dando. Analógica. Perdóname, no te escuché bien. Analógica. Analógica, sí. ¿Por qué es analógica? ¿Qué es lo que te indica a vos que es una señal analógica? O al revés, por qué la descartás como señal digital? Hay algo acá que nos está diciendo que es una señal analógica, pero ¿qué es eso que vos estás viendo que te está diciendo que es analógica? Es toda suave. Exactamente, que la señal tiene variaciones suaves, punto a punto, y después podemos decir que está definida para todos los puntos del intervalo y meternos un poco más en la parte matemática. Pero a simple vista vemos que es una señal suave, es una señal analógica. ¿Podría ser una señal digital? Podría ser una señal digital con un periodo de muestreo muy chico, es decir, con una frecuencia de muestreo muy alta. ¿Qué opinan de esta otra señal? ¿La pueden ver? Digital, diría. Digital. ¿Y por qué es digital? ¿O por qué te parece que es digital? Por los pulsos, más que todo. Tiene, o sea, son valores discretos. Ajá. O sea, en el otro caso, dijimos, la señal es analógica porque varía suavemente de un punto a otro. En este caso, ¿cómo está variando la señal? Suavemente, por ejemplo, entre este punto y este punto, ¿hay una transición suave? No, no sería No, suave. claro. Entonces acá tenemos, ya podemos ver que esto es una señal de naturaleza discreta, ¿sí? ¿Qué les parece esta señal? ¿Varía suave? ¿Varía en forma suave? Fíjense lo que dice acá. Yo la estoy tomando a la señal. Es una señal discreta, porque la estoy tomando punto por punto. Digamos, en el intervalo entre este punto y este punto, no hay un valor intermedio, que era la definición que teníamos para señales continuas. ¿Sí? Una señal era continua, estaba definida en todos los puntos del intervalo, lo mismo como si fuera el conjunto de los números naturales. En este caso, la señal no está definida en todos, está definida únicamente en ciertos puntos. Por lo tanto, es una señal discreta. Es una señal discreta de naturaleza analógica. Ahora, eso es si hablamos del eje X, si hablamos de abscisas, si hablamos de ordenadas, nosotros también podemos hacer una discretización de la señal. ¿Sí? En este caso, la señal tiene como 2 valores posibles. ¿Sí? Tiene un valor posible 0. Tiene un valor posible que no alcanzo a leer acá, supongamos 0,5.
y tiene otro valor posible, 1, supongamos, ¿sí? Y para abajo, un valor negativo. O al revés, si este es el valor 0, tiene un valor 1, 2 y 3. Pero no hay un valor intermedio. Entre este valor y este valor no hay un valor intermedio. Nosotros podríamos dividir esto en más escalones, ¿sí? Pero entre cada uno de esos escalones no va a haber un valor intermedio, a diferencia de esta señal donde acá entre un valor y otro hay una cantidad infinita de valores, ¿sí? Esto es una señal que está discretizada también en el eje de ordenadas. Es continua porque sigue este patrón, ¿sí? Porque la señal no se corta, a diferencia de esta otra señal donde sí, no está definida para los puntos intermedios. ¿Se acuerdan cómo obteníamos esta señal? ¿Alguien se acuerda cómo hacíamos la discretización de una señal de tipo continuo? La pregunta es que ustedes expliquen la naturaleza de estas señales. ¿Cómo hacemos para explicar la naturaleza de estas señales? Lo que estamos hablando ahora. Y si lo van a hacer mañana, pasado, durante la semana, cuando ustedes tengan un rato de tiempo y no se acuerdan lo que estuvimos hablando ahora, vamos a usar este libro. Y si venimos con el libro, la unidad 1 es la introducción a la electrónica digital. Y acá están las figuras que están en el trabajo práctico. Quiere decir que si ustedes van al libro, en la página no alcanzo a ver la página porque me salta de una... Acá está. En la página 3 tienen la explicación de lo que es la pregunta, ¿sí? Si alguno no lo encuentra acá, lo charlamos, no hay problema por eso. La otra pregunta, la pregunta siguiente en nuestro trabajo práctico, explique el siguiente proceso. Tenemos una magnitud física, un sensor o transductor, un circuito de muestreo y retención, un conversor analógico digital, un procesador digital, un conversor digital analógico, un filtro de reconstrucción, esto puede estar o no, un transductor actuador y una magnitud física. Lo que quiero que ustedes en este punto 2 es que me expliquen este proceso. Esto lo hemos charlado en las clases anteriores, pero si ustedes necesitan más información, ¿a dónde vamos a ir? Al libro, página 4. Fíjense que la imagen que yo puse en el trabajo práctico es esta. ¿Sí? Si no encuentran o sea, lo que yo quiero es que ustedes me expliquen todo este proceso. ¿Cómo hacemos? Desde una magnitud física continua, la digitalizamos, la procesamos
y la volvemos a convertir en una magnitud física continua, ¿sí? ¿Cómo hacemos todos estos pasos? Con sus palabras, ¿no? En este libro tienen información, si necesitan más información, me la piden y yo se las mando. Pero, como ven acá, está, digamos, acá pueden encontrar las respuestas a las preguntas que yo les estoy haciendo. Y después pasamos a la parte de codificación, ¿sí? Y se acuerdan lo que era la codificación. La forma de codificación más familiar para nosotros es el sistema decimal, donde utilizamos 10 símbolos, que son los números del 0 al 9, y con esos símbolos creamos operaciones y la aritmética y la matemática que nos permiten, en nuestro caso, lo que nos permiten es hacer operaciones. Esas operaciones son desde una simple suma hasta una integral, una derivada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, las computadoras utilizan naturalmente un código de codificación binaria, porque desde el punto de vista eléctrico es lo más sencillo es considerar a un sistema como prendido apagado, 0, 1, y ese 0, 1 nos da la posibilidad de construir un sistema y similar al sistema decimal, pero únicamente con dos símbolos. Esos dos símbolos van a ser, como ustedes ya saben, el 0 y el 1. ¿Sí? El 0 y el 1. Y con esos símbolos lo que hacemos es formar otras combinaciones que nos van a generar más símbolos. Y lo que tenemos que hacer, una de las principales tareas que tenemos que hacer acá es relacionar esos nuevos símbolos binarios con los que nosotros ya conocemos, con los símbolos del sistema binario, que son los que utilizamos nosotros naturalmente. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para relacionar esos valores binarios con respecto a los decimales? ¿O cómo hacemos para convertir un valor decimal en un valor binario? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hemos hecho algunos ejercicios sobre eso? Entonces, otro de los puntos del trabajo es resolver algunos de estos problemas. Por ejemplo, por ejemplo, quiero mostrarles un ejemplo. Acá tenemos. El número 174 en base 10 corresponde a este número binario. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, acá está, en este apunte está, en este libro está la explicación. ¿Se acuerdan que también la hemos hecho? Yo les voy a subir la presentación que usamos para la clase, no me acuerdo si hace 2 o 3 clases de esto, la presentación que tuvimos. La pongo en PDF y la subo al pasar valores binarios, convertirlos en decimal, y valores decimales, convertirlos en binario.
En este libro tienen ejemplos resueltos que no son exactamente lo que nosotros vimos, no los quise tomar de acá, usé otros, ¿sí? Pero entonces acá tienen más ejemplos para trabajar y yo en el trabajo práctico voy a poner algunos que no hayamos visto, ¿sí? ¿Se acuerdan que también hablamos del código de numeración hexadecimal? ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia entre el código hexadecimal y los códigos binario y decimal? ¿Alguien se acuerda? Que podía llegar hasta 15 valores. Digamos, si era 16, incluido el cero, ¿no? Sí, ¿y cuáles eran, o sea, cuáles eran los símbolos que utilizábamos para O sea, representar digamos que ahora sea del 0 al 9 y después es A, B. el libro? No, yo no voy a poner nada que tengan que sacar de otro lado, salvo esto que yo les decía, algunos ejemplos más de cambio de base. Operaciones matemáticas con ceros y unos. Entonces, la operación suma en el álgebra de Boole la vamos a llamar OR. No es que se nos ocurra llamarla OR por caprichos, sino que en toda la electrónica que ustedes van a cursar en los años que siguen, se van a encontrar con esta herramienta matemática y la van a utilizar para diseñar sistemas lógicos, ¿sí? Y la operación suma la van a ver como la operación OR. Cuando yo sumo un 0 más un 1, obviamente el resultado es 1. Cuando sumo un 1 más un 1, como solamente tengo dos unidades, como tengo dos símbolos, el 0 y el 1, en el álgebra de Boole, 1 más 1 es igual a 1. 1 por 0 es igual a 0, 0 por 1, 0 por 1 es igual a 0, y 0 por 0 es igual a 0. Lo que les voy a pedir entonces es que ustedes me hagan una tablita con las principales propiedades del álgebra de Boole. Hasta acá vamos bien, ¿no? Si ustedes saben, ustedes van a ser ingenieros electricistas. Cuando yo me recibí hace muchos años, la electrónica de potencia era algo auxiliar dentro de la ingeniería eléctrica. Yo, por esas cuestiones de la vida, no me dediqué a los sistemas de potencia dentro de la carrera, sino que me ocupé de electrónica. Pero en esa época la electrónica no estaba tan involucrada dentro de la ingeniería eléctrica. Yo comencé a trabajar en lo que se llamaba electromedicina y que después derivó en algo que hoy se llama ingeniería biomédica, ¿sí? Pero hoy en día la electrónica de potencia es algo que el ingeniero eléctrico tiene que manejar porque eh, el control de los sistemas de potencia se hace a través de circuitos electrónicos de potencia y se hace, no solamente ya se discretiza una señal como algo, como una señal, como el concepto que tenemos nosotros de señal como algo que transporta información, ¿sí? Eso era el concepto clásico de lo que es una señal. Digamos, en una señal hace mucho tiempo que se hace la discretización para poder manejar esa información de manera más sencilla a través de una computadora. Hoy en día, ese proceso que nosotros estamos analizando para las señales que transportan información, en realidad se utiliza también para los sistemas de potencia. Entonces, en un sistema de potencia, uno
toma la energía en 220 volts o 380, la rectifica y después la convierte no ya en una tensión analógica de vuelta, digamos, sino que la convierte en una serie de pulsos. Pulsos en algo que se llama modulación por ancho de pulsos. No sé si han escuchado hablar de esa palabra. La modulación por ancho de pulsos nos permite controlar de manera digital motores, por ejemplo, ¿sí? Es el principio básico de las UPS. UPS significan sistemas ininterrumpidos de potencia o de energía en inglés. Y se utilizan cuando se corta la energía que nos provee el app, en nuestro caso. Las UPS lo que hacen es cargar un banco de baterías, y ese banco de baterías, lo que tenemos ahí es, en la batería tenemos 12 volts de corriente continua. Entonces lo que hace un interruptor digital es abrir y cerrar de tal manera que me va a quedar a la salida de ese interruptor un nivel de tensión que es máximo o cero. Y ese nivel de tensión máximo lo voy a dejar pasar durante una cierta cantidad de tiempo. Lo que me va a quedar es algo parecido a esto. Cero, máximo, cero, máximo, máximo, cero, máximo, cero, máximo, y así. Si yo hago pasar esto por un capacitor, el capacitor en esta zona donde no tengo tensión, lo que va a hacer, ahí el capacitor se va a cargar en este periodo de tiempo y se va a descargar en este otro periodo de tiempo. Va a haber Entonces, como pinchos, ¿no? Más o menos. Porque se va a empezar a cargar y después se descarga, entonces como que va a no ser permite una que... cosa así, claro. Cuando yo lo veo, bueno, después de mucho procesamiento, yo puedo tomar esta serie de pulsos y puedo imaginar que esto se convierte en bueno, no es así. Puedo reconstruir una señal sinusoidal, pero en lugar de estar formada como una señal sinusoidal propiamente dicha, está formada por una serie de pulsitos. Pulsitos que van a ser más anchos en duración, en tiempo, o más finitos. Como ven, y esto es electrónica de potencia o sistemas de potencia para nosotros, ¿sí? Que se ejecutan, que se implementan electrónicamente. Pero nosotros lo vamos a utilizar esto para alimentar con energía eléctrica un motor, por ejemplo, un motor o un consumo que puede ser, no sé, algún consumo específico, desde nuestra computadora, si queremos tenerla con una UPS, hasta un edificio entero, ¿sí? Pero esto es sistemas de potencia con los mismos principios con los cuales estamos analizando las señales propiamente dichas, la señal con el concepto que vimos de señal que transporta información. Acá, en el caso de las UPS, de los variadores de frecuencia, no transportan información, ¿sí? Transportan potencia, pero utilizan los mismos principios que estamos viendo nosotros acá. Acá yo les voy a dejar un libro que está en inglés, insisto con esto,
porque me parece importante, nosotros como ingenieros, mucho, al menos en lo que es mi experiencia profesional, la mayoría del material con el cual yo tenía que trabajar estaba en inglés. Estaba en inglés y tenía suerte. Muchas veces está en otro idioma, depende del fabricante. Si estamos hablando de algo que lo produce Siemens, por ejemplo, va a estar en inglés y en alemán. Los manuales con los cuales ustedes van a tener que trabajar eventualmente pueden estar en inglés o en alemán. Es difícil, pero es difícil que estén en español. Entonces, si tienen suerte, lo encuentran en inglés. A mí me ha tocado mucho trabajar con equipos Toshiba, por ejemplo, que son japoneses. Y ahí sí. Sí, el idioma alemán, alguna vez he tenido que agarrar un diccionario y ponerme a traducir palabra por palabra, pero japonés imposible. Entonces, el inglés es algo con lo cual ustedes se tienen que amigar y tratar de utilizarlo lo mayor posible, en la mayor cantidad de veces posible, ¿sí? Y bueno, acá tienen lo que es hoy la electrónica de potencia, a dónde se aplica. Y fíjense que acá tenemos máquinas eléctricas, sistemas de potencia, cosas que son específicas de nuestro título profesional. Procesamiento de señales, lo que nosotros estamos viendo acá. Control analógico y control digital, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como ven, la electrónica digital es algo muy importante para nosotros. Bien, entonces de acá les voy a hacer un par de preguntitas, no mucho más que eso, pero quiero ver si está acá. Una consulta, profe. Sí, En el decime. caso de que uno, por no manejar tanto en inglés, se le complique para encontrar las respuestas, ¿son preguntas que se pueden encontrar en otros Exactamente, lugares? las podés encontrar en otro lado también. Sí, no hay problema por eso. Lo que me interesa que ustedes me expliquen es esta figura que está acá. Que la voy a copiar y la voy a pegar en el... Esto que está acá. Yo tengo acá una señal analógica, ¿sí? Esto es parte de un sistema de... Yo voy a buscar otra imagen más sencilla, no se preocupen por esto. Porque esto tiene cosas que nosotros por ahí no vimos todavía. Pero supongamos, acá tengo una señal analógica, ¿sí? Acá, hasta acá tengo una señal analógica. ¿Qué es lo que hago con este interruptor? Tienes que cerrar para que se convierta, ¿no? Exactamente, lo cierro cada cierto tiempo de manera tal que, por ejemplo, el capacitor, si por acá circula corriente, cuando yo cierro el interruptor, va a circular corriente por acá y el capacitor se va a cargar. Y el capacitor va a quedar cargado a la tensión que había en ese instante. Si yo cierro y abro, cargo el capacitor y vuelvo a abrir. Y espero un tiempo determinado, un segundo, un minuto, 10 minutos, no importa la duración. Eso lo voy a llamar periodo de muestreo. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Ese periodo de muestreo va a ser fijo. Así que cada cierto tiempo, tuk, 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 voy cerrando el interruptor. ¿Qué hago con este capacitor? Se va a descargar a su vez sobre este otro circuito. ¿Qué hago con ese capacitor? Le estoy mandando información. Cada vez que yo cierro este interruptor, le estoy mandando la información que hay acá. Es decir, acá hay una señal continua, analógica,
Y cada vez que cierro el interruptor, lo que hago, guardo en una memoria, y en realidad acá no es una memoria, todavía es un capacitor, es un valor de tensión que queda almacenado en el capacitor. Y eso sí, después lo puedo convertir, puedo trabajarlo, pero lo que tengo acá es un valor de tensión que lo voy renovando, lo voy, ¿cómo se dice? Sí, renovando cada cierto tiempo. ¿Sí? Entonces, a la salida de esto, acá tengo una señal continua que varía en forma continua en el tiempo, acá tengo una señal que la está definida cada ciertos instantes de tiempo. Eso es lo que quiero que ustedes me expliquen. ¿Sí? Yo voy a sacar esto, voy a poner otra figura más fácil de las que vimos nosotros, pero la idea es esa. ¿Se entiende eso? Sí, Fue lo que estuvimos haciendo nosotros. ¿Se acuerdan que con el circuito muestreador? ¿Se acuerdan de todo eso? Eso, quiero que repasemos todo eso. Y cómo acá se convierte la señal, únicamente va a estar definida en ciertos instantes de tiempo. ¿Cómo logramos eso? Esa es la pregunta. ¿Cómo logramos eso? no sé, como lo vimos recién, que ya con la frecuencia de muestreo. Exactamente. Entonces vamos a buscar acá, seguramente en este libro está. Eh, Curiosidad, por casualidad tendrá.